Hay algo que a mí, y creo hablar por casi todos los fanáticos del anime, nos molesta. Cuando aparece un personaje súper llamativo, con un diseño brutal, un carisma encantador, o capaz también es un personaje muy poderoso o comparte un trasfondo que promete muchísimo, pero que de la nada lo matan, lo olvidan o lo reducen a un papel secundario sin brillo. Hoy vamos a repasar varios de estos personajes que pudieron ser leyendas o por lo menos ser bastante más destacados, pero que por alguna u otra razón terminaron siendo desperdiciados por sus propias historias. En esta lista recopilé algunos que tenían todo para ser recordados de mejor manera y poder marcar por lo menos una parte especial de la historia, pero que el creador de la obra decidió completamente dejarlo de lado para darle brillo a otro participante del anime o simplemente lo apartó. Así que ponete cómodo que vamos a ver los personajes más desperdiciados del anime. Leorio forma parte del grupo principal junto a Gon, Killua y Kurapika. En un principio parecía ser el humano normal, el que le daría un enfoque realista a la historia. No era prodigio del Nen, no tenía linaje especial, solamente perseguía un sueño muy noble, convertirse en médico para poder ayudar a las demás personas. El problema es que Togashi nunca lo aprovechó como debía. Mientras Gon y Killua protagonizaban arcos enteros, y Kurapika tenía toda la historia de venganza representada en un muy bien desarrollado arco contra la Brigada Fantasma, Leorio queda relegado en un segundo plano apareciendo muy pocas veces y es para temas secundarios. Durante la serie se pasa decenas de capítulos sin aparecer, y cuando lo hace suele ser para aliviar el tono de la trama con algún chiste. Recién en el arco de las elecciones tiene un momento de relevancia y de distinto, y es cuando le pega a Jin al frente de toda la asociación de cazadores. Pero ese momento llegó demasiado tarde en la historia, tuvieron que pasar más de 100 capítulos. En fin, Leorio pudo haber sido un gran ejemplo de cómo un personaje normal también puede ser relevante en un mundo plagado de cosas raras, pero nunca se lo quiso trabajar en serio. Es el legendario hermano de Luffy. Ya desde su primera aparición transmitía una esencia y se notaba que tenía un carisma brutal. Era relajado, poderoso y tenía la fruta del diablo con habilidades espectaculares. Los fanáticos rápidamente lo adoptaron como uno de sus favoritos y todo indicaba que tendría un papel muy grande en el viaje junto al grupo del protagonista. Sin embargo, Eiichiro Oda lo utilizó más como un potenciador para la aventura del propio Luffy que como un personaje con desarrollo propio. Lo vimos relativamente poco, no se llegó a saber demasiado de su pasado ni de sus motivaciones, y cuando por fin parecía que íbamos a verlo brillar, llegó Marineford. Su muerte fue una de las más icónicas y dolorosas del anime, marcando a Luffy para siempre. Pero al mismo tiempo, muchos sentimos que Ace nunca llegó a explotar de todo lo que nos podía ofrecer. Apenas lo disfrutamos, apenas lo habíamos conocido en serio, y ya se nos había ido. Acá está el ejemplo perfecto de cómo un personaje que pudo dar muchísimo más, pero fue sacrificado demasiado pronto por el bien de la trama y el desarrollo del prota. En los juegos de la quinta generación de Pokémon, N es uno de los personajes más complejos y profundos. Cuenta con un desarrollo brutal y es considerado uno de los mejores de toda la historia entre todas las generaciones. N marca el ritmo de la trama con la profundidad trágica de su vida, generando dudas muy grandes sobre la relación entre humanos y Pokémones. Pero en cambio, en el anime su participación fue reducida a prácticamente nada. El N del anime parece un personaje más del montón, sin el peso filosófico ni emocional que lo caracterizaba. En esta, Pokémon perdió la oportunidad perfecta para darle a sus series un antagonista distinto a los que se habían visto y a los que siguieron después. Alguien con ideales serios y que realmente pusieran en duda a los protagonistas. El anime prefirió mantener su entorno ligero y desaprovechó por completo el personaje que pudo haber sido uno de los mejores de toda su saga. Posiblemente sea el What If más grande de todo el anime moderno. Nos lo presentan como si fuese el genio del Ken Uchiha, poseedor de un Sharingan tan poderoso que podía manipular la mente de las personas sin que nadie lo notara. Básicamente, un arma definitiva que podría haber cambiado el destino de Konoha, pero Kishimoto decidió que nunca lo veríamos en acción. La historia de Shisui se cuenta a través de flashbacks, diálogos y recuerdos de Itachi. En lugar de mostrarnos cómo era en vida y qué tan fuerte podía ser, solo conocimos su final trágico, la pérdida de su ojo y su desvivisión para dejarle el poder a Itachi. Este tenía todo para ser un personaje legendario dentro del universo de Naruto, pero terminó siendo más un recurso para engrandecer la historia de Itachi que un ninja con peso propio. Su potencial se perdió en el limbo de lo que nosotros podemos imaginar y de lo que nunca se va a mostrar. Geto es de esos personajes que desde que aparece te hacen pensar que va a ser mucho más grande de lo que al final terminan siendo. Fue el gran compañero de escuela de Gojo, era considerado como uno de los más talentosos de su generación y contaba con una visión muy particular sobre los hechiceros y los humanos. Por otro lado, su caída en la oscuridad también es interesantísima.
De ser un aliado noble, pasó a convertirse en un antagonista, convencido que los humanos sin poderes son un estorbo y que los hechiceros deberían dominar el mundo. El problema es que aunque su ideología y su relación con Gojo daban para una exploración profunda, la historia no le dio tanto espacio ni tiempo como se merecían. Su rol en Jujutsu Kaisen 0 es impactante, pero rápidamente es eliminado y acá está lo peor. Lo terminamos viendo como un recipiente manipulado por Kenjaku. Es decir, al final el villano que seguimos toda la historia ni siquiera es él, sino alguien usando su cuerpo. Todo esto que te conté hizo que su desarrollo quedara a medias. Geto pudo ser el antagonista definitivo, con motivaciones claras y un trasfondo trágico que rivalizara con Gojo, pero fue reducido a ser un peón más dentro de una trama mayor. Sin dudas, uno de los personajes más desaprovechados de todo Jujutsu Kaisen. Kaien era un personaje con un diseño imponente y un vínculo emocional muy fuerte con Rukia. Era el hermano mayor de Kukaku y Ganshu y además era el ex teniente del 13º Escuadrón. Su relación con Rukia prometía una conexión que puede tener un peso enorme en su desarrollo. Sin embargo, su aparición en la historia es breve. Termina siendo asesinado por ella misma, manipulado por un Hollow, y su muerte se convierte en un trauma que la acompaña durante muchísimo tiempo. Kaien no tiene el tiempo suficiente para brillar por sí mismo, sino que existe principalmente como un elemento de trama para hacer sufrir a Rukia. Sobre todo, Bleach es una obra que tiene muchísimos personajes con trasfondos bien trabajados, pero nos dejó a Kaien como un secundario relegado. Al final quieren que nos acordemos de él por lo que representó para Rukia que por lo que llegó a ser en el anime en general. Yo sé que están esperando de que hable sobre el Gohan de GT o el de Super, pero voy a hablar del que para mí es donde se desaprovecha por completo el personaje. En lo personal, esta es la mayor herida que me dejó el desarrollo de personaje, y no es porque no lo tenga, Gohan en la saga de Buu tiene muchísima importancia. El problema es que viene a ser el personaje más poderoso y con más auras por lejos de Dragon Ball Z. Hasta en la película de Bojack mantenía esa esencia que lo carrió por muchísimos capítulos de la saga de Cell. Pero, en el paso de una saga a otra, lo que parecía que iba a ser el sucesor de Goku en el anime, terminó convirtiéndose en alguien bastante decepcionante. No me malentiendan, no es malo ni muchísimo menos, pero sacar el trasfondo serio y pasar lo que sea un superhéroe ridiculizado por toda una ciudad. Y a esto hay que sumarle que cuando rompe todos sus límites y llega a un poder exageradamente fuerte, transformándose en el que se llama Gohan definitivo, no sirve para nada. Literalmente pasó de un capítulo a otro de ser el más poderoso de la historia de la serie a ser relegado para que Goku salve el mundo otra vez. En fin, si nuestro dios Akira Toriyama nunca decidió darle el protagonismo que merecía en esa saga, habrá sido por algo y es más que respetable. Pero aún así, uno de los personajes más queridos y con mayor potencial de la franquicia, terminó siendo desperdiciado de una u otra manera. Los fanáticos seguimos pensando que Dragon Ball Z hubiera sido diferente y quizás mejor si Gohan hubiera tomado el lugar que le correspondía. Y ya lo sé que son importantes y que de igual manera cumplieron el rol en la obra haciendo lo que debían, pero sinceramente hay muchos de estos que están en la lista que merecían muchísimo más de lo que le dieron. Y bien, ¿qué personajes crees vos que faltan en esta lista? ¿Estás de acuerdo con los que nombré recientemente? Dejame acá abajo en los comentarios, así debatimos un rato. Si te gustó el video, te invito a que le des like, te suscribas, así me ayudas a crecer un montón. Espero verte en los próximos. Adiós.